Es clara la palabra de Dios al mostrarnos que, apartados de Dios, nada podemos hacer. Bienvenidos a una tarde con Dios. Si tan solo damos un vistazo a la vida que nos rodea, nos damos cuenta que la vida es dura. Miren, en Efesios 2, del 11 al 15, Pablo de por sí explica en el libro de Efesios que por el simple hecho de ser gentiles, o sea, personas no judías, estábamos sin Cristo. Éramos extraños a las costumbres de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Las promesas, los pactos, todo esto era entre Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, ahora, por medio de Jesucristo, nosotros que antes estábamos lejos, hemos sido acercados por la sangre del Cristo, porque Él es nuestra paz, y de ambos hizo uno, derribando el obstáculo que se interponía, y la enemistad mediante su carne, y abolió la ley de ordenanzas por medio de sus mandamientos, para crear de los dos a un nuevo hombre en su persona, haciendo la paz. Aunque en algún momento de la historia no teníamos esperanza, en la actualidad tenemos esperanza y tenemos un Dios a quien podemos decirle Padre nuestro. Sin embargo, todo esto es voluntariamente. A los que hemos comprendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien desde hace más de 2000 años lo hizo posible. Somos salvos por su gracia, mediante la fe en Él. Tal vez tú digas, ¿qué es lo que hace la diferencia entre tener a Dios y no tenerlo? Bueno, el mismo libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 3, lo explica. Ciertamente ustedes estaban muertos en sus pecados y transgresiones, en los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia. También en estas cosas vivíamos nosotros antes, en las pasiones de nuestra carne y haciendo el deseo de nuestra carne y de nuestra mente. Y éramos totalmente hijos de ira, como los demás. Sin embargo, pareciera que en vez de tener un avance como humanidad, la humanidad se ha ido sumergiendo en un profundo retroceso. Y no es que hoy, en 2025, no haya esperanza y no exista Dios, sino que nosotros mismos, como humanidad, hemos decidido hacerlo a un lado. En Romanos 1, 21 dice, porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón para que no entendieran. Por favor, yo les recomiendo que lean todo el capítulo. Y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, los entregó Dios a una mente vana, para que hicieran lo indebido, estando colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos.
murmuración, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes a sus padres, que no tienen estabilidad, ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión. Quienes, aunque saben del juicio de Dios, que los que andan en tales cosas, Él los condena a muerte. No solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con los que las hacen. Ahora miren, vayamos a 2 de Timoteo, el capítulo 3, del 1 al 5. Este capítulo también trata acerca de la conducta de los hombres en los últimos tiempos. Pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor a Dios. Hemos visto 3 listas muy parecidas. La primera era porque no teníamos esperanza y estábamos sin Dios. La segunda porque a pesar de conocerlo, no quisimos tomarlo en cuenta. Y la tercera solamente es la consecuencia de la segunda, que se ha ido incrementando a lo largo de los siglos, un aumento de maldad. Yo me acuerdo cuando era niña. Antes escuchaba mucho: no hagas esto, mijito, porque te castiga Dios. Le decían los padres a sus niños. Tal vez era una manera de detenerlos de que hicieran algo malo. Y eso era mejor que nada. De alguna manera formaron en sus corazones la creencia en Dios y el temor a Él. Ahora pensemos en una familia donde no se menciona a Dios para nada. Solo hay gritos, maltrato, groserías, pleitos, abuso, odios, rencores, ofensas. Y eso es el alimento de esos hijos mañana, tarde y noche. Las generaciones de los últimos tiempos vienen de este estilo de vida. Muchos nunca conocieron el abrazo de una madre porque ellas estaban bajo adicciones, ya sea de consumo de drogas o de alcohol. Muchos solamente conocieron el abuso. Ellos solamente pueden dar lo que recibieron, abuso. Y esto se volvió en un círculo de abuso. El abusado se vuelve abusador. Por eso hoy vemos tanto parricidio, feminicidio, incluso padres matando a sus propios hijos. Vemos asesinos seriales, personas suicidas, porque no soportan la vida que les tocó vivir. O se rebelan a tal punto que ahora ellos abusarán de otros más débiles, indefensos y vulnerables. Porque todas estas generaciones están creciendo en medio de mucha violencia, drogas y crueldad y todo tipo de maldad, que se ha ido acrecentando a lo largo de las generaciones. Y esto no ha hecho más que empeorar conforme vamos avanzando en el tiempo. Nuestra realidad actual es terrible. Ya sea por ignorancia, ya sea por rebeldía o por rechazo absoluto a Dios, el vivir sin Dios ha traído terribles consecuencias en nuestro mundo actual. Hablemos un poco de las generaciones pasadas. Esto es una manera de comprender los cambios sociales, culturales y tecnológicos que caracterizan a la sociedad
su complejidad y su constante evolución. Una de las anteriores generaciones se le llamó la generación perdida. ¿Por qué? Porque sucedió durante la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que los presidentes son los que toman las decisiones, pero los que mandan a la guerra son a los niños, a los muchachos. Y toda esa generación se perdió. ¿Por qué? Porque murieron. Después le siguió una generación que le dijeron grandiosa, ya que le tocó el tiempo de la depresión, de la escasez, de la falta de empleo, de todo lo que era necesario para vivir carecieron. También lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. Y estas personas de esta generación desarrollaron valores de sacrificio, de trabajo duro y de patriotismo. Por eso fue llamada la generación grandiosa. A esta le siguió la generación silenciosa. Son personas que vivieron posguerra y se hicieron portadores de valores conservados y paternalistas. Ellos empezaron a luchar por la ecología, por el feminismo y lucharon también contra el racismo. Posteriormente vino otra generación que le llamaron la generación X. Y esta creció en medio de la época de una gran prosperidad económica. Durante este tiempo fue caracterizada por la división del mundo en bloques. Estaba creciendo en medio de la Guerra Fría. Fueron testigos de la caída del muro de Berlín, el hundimiento de la Unión Soviética, la consagración de los Estados Unidos como única superpotencia mundial y también fueron testigos de la llegada del Internet. Luego vino la generación Z, también conocida como los Centennial. Ellos nacieron aproximadamente del 1997 al 2010. Se les conoce como nativos digitales. Han crecido con el Internet y redes sociales. Suelen ser impacientes y buscan la información inmediata. Posteriormente vino la generación Alfa, nacidos a partir del año 2010. Esta es la primera generación nativa digital con acceso a tecnología desde temprana edad. Se espera que tengan habilidades digitales muy desarrolladas y actualmente nos encontramos en una generación que se le dice la generación beta. Algunos autores y estudiosos ya mencionan a esta generación a partir del 2025 y se espera que tengan características y desafíos distintos a las generaciones anteriores. Esto que he mencionado simplemente son características de cómo se ha ido desarrollando nuestra sociedad a lo largo de más de 100 años. Es una realidad que las presiones sociales, la búsqueda de aceptación, el bombardeo de información, redes sociales y la falta de bases sólidas en la fe nos terminan alejando más de Dios. En medio de tantas voces y estímulos, muchas veces queda Dios y la fe en un segundo plano. Y la relación con nuestro Creador se ha ido debilitando, para no decir perdiendo. Es una realidad que la mayoría de las personas, cuando no tenemos a Dios formando parte de nuestra vida, no tenemos un propósito definido en la vida. Y la falta de Él nos hace movernos sin enfoque en la vida. Tenemos una terrible administración de nuestro tiempo. Todo el tiempo que pasamos en el televisor
sumado al tiempo que pasamos en los teléfonos, para muchos son horas que no vuelven. Estamos en un tiempo en que la mayoría vive con sus emociones fuera de control y muchos tienen una necesidad de una búsqueda de placer ilimitado. Para muchos hay una creencia de tener el control absoluto de lo que hacen. Y eso los lleva a tener una dificultad para confiar en Dios. El mundo de hoy está experimentando una desconexión total con Dios. En Deuteronomio 8, del 1 al 5 dice: cuidarán de poner por obra todos los mandamientos que yo les ordeno hoy para que vivan y se multipliquen y puedan entrar a poseer la tierra que Yahweh juró a sus padres. Recuerden todo el camino por el cual Yahweh, su Dios, los ha conducido durante estos 40 años por el desierto, para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer lo que había en su corazón, si guardarían o no sus mandamientos. Él te humilló y te hizo sufrir hambre, y aunque te alimentó con maná que tú no conocías, ni habían conocido tus padres, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Yahweh vive el hombre. Tu ropa no se desgastó sobre ti, ni tus pies estuvieron descalzos durante estos 40 años, para que comprendas en tu corazón que Yahweh tu Dios te disciplina, tal como un hombre disciplina a su hijo. Guarda los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y mostrándole reverencia. Continuamos del versículo 11 en adelante. Ten cuidado de no olvidarte de Yahweh tu Dios, sino que guarda sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, los cuales yo te ordeno hoy, para que cuando comas hasta saciarte y construyas buenas casas para habitarlas, cuando tus ovejas y tus vacas se hayan multiplicado y la plata y el oro se te multipliquen, y cuando todo lo que tengas se multiplique, no se te enaltezca tu corazón y te olvides de Yahweh, tu Dios, que te saca de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, y te condujo por un vasto y terrible desierto, lugar de basiliscos y escorpiones, áridos, donde no había agua. Él es quien hizo brotar para ti aguas de la roca de pedernal. Te alimentó en el desierto con maná, el cual tus padres no habían conocido, con el propósito de humillarte y de ponerte a prueba para al final hacerte bien. Para que no digas en tu corazón, por mi poder y por la fuerza de mis manos, adquirí estas riquezas. Recuerda a Yahweh tu Dios, porque Él es el que te da el poder para adquirir riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a sus padres como en este día. Pero si te olvidas de Yahweh tu Dios para ir en pos de otros dioses a fin de rendirles culto y adorarlos, hoy testifico contra ustedes que perecerán por completo. Como las naciones que exterminó Yahweh delante de ustedes, así serán exterminados ustedes si no obedecen la voz de Yahweh su Dios. Estos versículos remarcan el riesgo, el peligro, la consecuencia de olvidarnos de Dios, de no tomarlo en cuenta, de darle la espalda, de ser desobedientes, rebeldes, necios, tercos. Porque en su palabra Él dejó la importancia de obedecerle. En Deuteronomio 4, del 5 al 9 dice, Moisés les está diciendo,
Consideren que yo les he enseñado estatutos y ordenanzas, tal como Yahweh mi Dios me ha ordenado, a fin de que los pongan por obra en la tierra, a la cual van a entrar, para tomar posesión de ella. Los guardarán y los pondrán por obra, porque esto será su sabiduría e inteligencia a los ojos de las naciones, que al escuchar todos estos estatutos dirán: esta gran nación es sabia y entendida. Porque qué gran nación hay que tenga cerca a su Dios, como lo está Yahweh nuestro Dios en todo lo que lo invocamos. Y qué gran nación hay que tenga estatutos y ordenanzas justos, con toda esta ley que hoy les pongo delante de ustedes. Solo tengan mucho cuidado y guárdense a sí mismos. No sea que se olviden de todas las cosas que sus ojos han visto y se aparten de su corazón todos los días de su vida. Háganselas saber a sus hijos y a sus nietos. Y aquí es donde empieza todo el problema de todo. Que sus mandamientos, estatutos y ordenanzas no fueron transmitidas de generación en generación a los hijos y nietos. Y todos estos principios morales, espirituales, éticos, se perdieron con el paso de los siglos. Ahí, Él enseñaba su voluntad para con nosotros. Nos enseñaba a amarnos unos a los otros. Nos enseñaba a cómo volver a Él. Dios nunca nos dejó sin dirección y guianza. Al principio fue así, y cuando Jesucristo caminó sobre esta tierra, especificó que Él era el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Él se vuelve al Padre. Pero nuestro mundo actual camina sin rumbo ni dirección, con una venda enorme en los ojos y unos tapones gigantes en los oídos. Por supuesto, ellos son los últimos que se darán cuenta de esta realidad. En Salmos 14:1 dice: el inicuo ha dicho en su corazón, Dios no existe. Se han corrompido con sus propias maquinaciones. No hay quien haga lo bueno. Yahweh observó desde el cielo sobre los hombres para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Todos se han desviado a una y han sido excluidos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos los que cometen iniquidad no tienen conocimiento. En Proverbios 2, del 13 al 15 dice: que abandonan la senda recta y andan por camino tenebroso, que se gozan en hacer el mal y festejan el modo de vivir de los malvados, cuyos caminos son torcidos y desviados sus senderos. En Jeremías 7, del 23 al 24 dice: sino que les ordené esta palabra diciendo, obedezcan mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Anden en todo camino que yo les ordené, para que les vaya bien. Pero ellos no prestaron atención, ni inclinaron su oído para escuchar, sino que fueron en pos de sus propios conceptos y de los apetitos de su malvado corazón, y caminaron hacia atrás y no hacia adelante.
En Romanos dice que fueron entregados a una mente vana. Y esto se refiere a una mente vacía, superficial y carente de propósito o sustancia. En un contexto espiritual se describe como una mente desconectada de Dios, insensible a la verdad y dominada por el pecado. También se refiere a una mente arrogante, presuntuosa o llena de vanagloria. Una mente que carece de profundidad, conocimiento verdadero y sabiduría. Además, se resiste a la corrección. Es incapaz de reconocer sus errores y es propensa a la autojustificación. En momentos puede llegar a sentirse perdida, sin dirección o con una sensación de vacío existencial. Estas últimas generaciones ignoraron al Creador y le abrieron voluntariamente las puertas al diablo, el cual ha ayudado gustosamente al mundo a corromperse. Antes lo que era malo y nos avergonzaba, ahora lo aceptamos y nos enorgullece. Miren, todo lo que está registrado en la Biblia es para nuestro ejemplo, para poder meditar, reflexionar, arrepentirnos y volver a Dios. El tiempo de su gracia se está acabando. Miren, en Génesis capítulo 6 del 5 al 7 dice: viendo Yahweh que la maldad de los hombres se había multiplicado sobre la tierra y que todo pensamiento de su corazón era cada día hacia el mal, le pesó a Yahweh el haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces Yahweh dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde los hombres hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me ha pesado el haberlos hecho. En nuestro mundo actual ya sobrepasamos el pecado del Génesis y todo lo que hacemos tiene consecuencias. En Gálatas 5 del 19 al 21 dice: porque las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son fornicación, impureza, disolución, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismos, rencor, homicidio, borracheras, orgías. Cualquier cosa semejante a estas, les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que las practican, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este mundo se ha corrompido a un extremo que no podemos imaginar. Todo lo que sucede por debajo del agua y que Dios empieza a sacar a la luz, ya que la corrupción ha alcanzado todos los ámbitos, tanto sociales, gubernamentales y religiosos. Se han corrompido tanto el pobre como el rico, tanto el niño como el anciano, tanto los hombres como las mujeres. Se han corrompido todos los seres humanos. Todos sabemos lo que pasó en el diluvio. Solo 8 personas de aquella humanidad se salvaron. Y no pasó mucho tiempo en que el pecado comenzó nuevamente a desarrollarse. Porque Noé, bajo el estado de embriaguez, se durmió desnudo y viéndolo su hijo,
no lo cubrió. Así es el pecado. Una cosa trae otra y así va creciendo. Sabemos lo que pasó con estas dos grandes ciudades, Sodoma y Gomorra. Solo se salvaron Lot y sus dos hijas, quienes, al pensar que no quedó más vida sobre la tierra, cometieron el pecado de incesto con su propio padre. Dios es claro cuando dice que el corazón del hombre siempre tiende hacia el mal. En Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, tus pecados te han marcado ante mí, declara Yahweh Dios. En Isaías 59 del 1 al 2 dice: sino que sus culpas los han separado a ustedes y a su Dios, y sus pecados les han hecho ocultar su rostro para no escuchar. La sociedad actual es la consecuencia de nuestras propias acciones. Lo que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y nosotros mismos hemos hecho de ella. Dios no nos dejó sin consejo. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero menospreciamos y no valoramos sus ordenanzas y preceptos. En Salmos 5:4 dice: porque tú, oh Dios, no te agradas en la iniquidad, el mal no habitará contigo. En Proverbios 6 del 16 al 19 dice: existen 6 cosas que Yahweh detesta y una séptima que rechaza su alma: los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que se apresuran a correr hacia la maldad, al testigo falso que habla mentira y al que siembra discordia entre hermanos. En Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la ley es luz, y la senda de vida, la amonestación y la disciplina. Es por eso que el ser humano no ve por dónde va, ya que la obediencia a sus mandamientos es la lámpara que ilumina nuestros pies. La ley es la luz que nos guía en medio de las sendas o caminos. Sin esto, además de la amonestación, el consejo y la disciplina, el ser humano se pierde en medio de la oscuridad y las tinieblas de pecado de este mundo. Porque al dar un vistazo en este mundo, son muchas las consecuencias que vive el ser humano, que por una razón u otra no cuenta con Dios en su vida. Entonces nos topamos con una sociedad que no tiene paz, que se encuentra preocupada, atribulada, que no tiene paciencia, que están llenos de angustia y estrés, que son carentes de bondad, de amor y misericordia. No les importa el dolor ajeno, son indiferentes, apáticos, están llenos de odios, son injustos, no son generosos, están enojados con Dios, con la sociedad y con ellos mismos. Actúan locamente sin pensar, no tienen temor de Dios, ni remordimientos. Miren, esta lista es larguísima. Por eso les digo, etcétera, etcétera, etcétera. En Ezequiel 33, 10 y 11 dice: nuestra iniquidad y nuestros pecados están sobre nosotros.
y hemos sido consumidos por ellos. ¿Cómo pues podremos vivir? Versículo 11. Diles, vivo yo, declara el Señor de señores, que yo no quiero la muerte del inicuo, sino que el inicuo se arrepienta de su iniquidad y viva. Arrepiéntanse pues y apártense de sus malos caminos, para que no mueran, oh casa de Israel. A Dios le duele el ser humano en su corazón. En Deuteronomio 32, del 4 al 6, dice: porque el nombre de Yahweh yo invocaré. Atribuyan grandeza a nuestro Dios poderoso, porque perfectas son sus obras y justos todos sus caminos. Él es Dios fiel y sin injusticia, justo y recto. Ellos se han corrompido y no son sus hijos debido a la mancha de ellos. Son una generación perversa y retorcida. ¿Con esto pagan a Yahweh, oh pueblo insensato y arrogante? ¿Acaso no es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Te olvidaste del poderoso que te engendró y no recordaste al Dios que te honró. Lo vio Yahweh y se llenó de ira, porque sus hijos y sus hijas lo provocaron a ira. Entonces dijo: volveré de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en quien no hay fidelidad. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. En Isaías 55, del 6 al 7 dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Invóquenlo mientras esté cercano. Abandone el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelva hacia mí y tendré misericordia de él, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Si bien todos somos pecadores, para la mayoría es muy difícil reconocer su condición y la necesidad de Dios en nuestras vidas. Así que aunque han pasado miles de años, Dios nos mostró el camino y al ver nuestra incapacidad, entregó la vida de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien lo entregó todo por ti y por mí. Y si tú estás vivo hoy, Dios te está haciendo un llamado para volver a Él. En Isaías 1, del 16 al 18 dice: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Apártense de la maldad, aprendan a hacer lo bueno, procuren el derecho y hagan bien al oprimido, defiendan al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pues, declara Yahweh, discutamos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Juan 1, del 9 al 13 dice: porque Él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Toda práctica de pecado que vemos en el mundo, tenga el nombre que tenga, es la ausencia de la luz de Dios
en cada persona. A nuestro Dios y Padre le duele todo lo que le sucede a su creación. Él no es indiferente. Vuélvete a Dios, el cual es amplio en perdonar. La misericordia de Dios está disponible para aquellos que se vuelven a Él con un genuino y sincero arrepentimiento. Una tarde con Dios es una producción por Fede Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fede Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Eres libre de tomar tus decisiones, pero prisionero de sus consecuencias.